Bienvenidos, curiosos insaciables, al multiverso de Neurona Errante. Ajusta tus audífonos porque hoy nos sumergiremos en el ojo del huracán, en un océano de complejidades climáticas. Nuestra invitada, Ariana Paredes, una futura física galardonada, cuya pasión por el bienestar social y la ciencia del clima ha definido su brillante trayectoria. A través de su lente examinaremos el fenómeno del niño y descubriremos cómo su estudio y liderazgo en Panca han aportado a la ciencia. Prepárate para una conversación que entrelaza la ciencia, clima y sobre todo lo humano. Demos la bienvenida a Ariana. Hola, hola. ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? Muy agradecida por esa presentación, muy buena. Mira que siempre he querido preguntarte esto. ¿Por qué decidiste estudiar física? La verdad fue una decisión muy de último minuto. Yo nunca me vi ni siquiera estudiando a la universidad realmente. Esperaba graduarme y comenzar a viajar, a moverme por el mundo, ese era mi primer plan. Luego de la nada apareció la física y no sé, me atrapó completamente. Dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Me encanta no saber qué estoy haciendo. O sea, pero ¿cómo apareció? ¿Qué apareció de la física? ¿Un libro? ¿Una ecuación? Yo creo que fue un mal profesor, lamentablemente. Generalmente en el colegio pasaba las clases tranquila, normal, pero cuando me tocó física me perdí completamente, el profesor tampoco ayudaba y también una parte herida de mi ego que decía como que chuta. Sí puedo. Wow. Y cuando comencé a investigar un poquito más por esos rumbos, pues sí me atrapó completamente todo el tema y esto de poder explicar el mundo y de que todo, en una explicación tal vez en ese tiempo lo pensaba así, pero bueno, ahorita es todo un poco más complejo. No es tan simple. O sea, si física ya de por sí es algo que conmueve saber, te especializas en algo que aún llama más la atención. ¿Qué te motivó a estudiar el clima, los fenómenos climáticos? Eso es muy curioso. Siempre había tratado de enfocar o que todas las cosas quisieran convergiera de cierta manera. Entonces ya me había dedicado un poco a lo que es el activismo medioambiental por un tiempo. Luego también llegó lo de Panca. Y siempre había tenido como que, no sé si miedo, no creo que le llamaría miedo, pero constante perturbación en la cabeza de que nos vamos a morir por el cambio climático. Y esta cosa de que está tan inminente y todo el mundo está tan ciego y tan perdido en otras cosas, no sé, es curioso cómo también el comportamiento del ser humano ignora algo que viene tan inminente y que está tan presente en todos lados. Wow, topaste justo un punto increíble. Verás, Cassandra es la protagonista de una de las historias más amargas de la mitología griega. Apolo, dios del sol, conocimiento y la verdad, se enamoró de ella y le regaló el don de la profecía, buscando con ese regalo ganar su afecto. Cassandra no correspondió al amor de Apolo y él decidió agregarle una maldición. Cassandra iba a poder ver el futuro con certeza, pero nadie le iba a creer. El don y la maldición funcionaron por partes iguales. Se sabe en la ciencia que los gases de efecto de invernadero y el cambio climático tienen un efecto con consecuencias negativas claras, pero cuando esta idea escapa a los límites de la comunidad científica y busca impactar en las personas, empresas y estados, se ven claros los límites, como en la profecía de Cassandra. La voz se oye clara y definida como el agua, pero se hunde sin hacer ondas. ¿Por qué sucede este fenómeno de que nos dicen qué hay que hacer y no tomamos acción ante estas cosas? Yo también quisiera una respuesta a eso, no sabría decirlo, el comportamiento de los humanos es de más complejo. Y más con respecto a estos temas que creo que aporta un poco lo poco que se puede hacer. Hablemos del típico 80-20 que ya se habla en economía, lo mismo se aplica para la contaminación. El 80% del mundo aporta al 20% de contaminación y el 20% al 80%. ¿De qué sirve que todos reciclemos nuestra basura, comamos vegano, nos bañemos cada 2 semanas? Si es que realmente las botellas que están en todos los aparatos de tiendas gastas más agua haciendo la botella de plástico que el agua que está dentro de la botella de plástico. Wow. O sea, ya sabemos que hay este fenómeno de desinterés natural. Creo que eres de las primeras que escucho que te queda carcomiendo la cabeza con que pasa lo del clima y quieres remediarlo. No es común en los demás. ¿Cómo podemos hacer que las ideas como que impacten? Pero ¿qué crees que es eso que puede mover o hacer el tema que sea más interesante? Yo creo que lo único que podría mover a la gente en ese ámbito sería el miedo. Y la verdad ya lo estoy dudando porque también está fallando. El miedo. ¿Crees que el miedo mueve a las personas? Sí,
Porque realmente el miedo a morir con respecto al cambio climático es el susto más grande que le puedes dar al ser humano al respecto. Porque hablando de la Tierra ha tenido puntos mucho más calientes. Realmente ni siquiera estamos en un punto caliente de la Tierra, estamos en una época de desglacialización. Realmente estamos en uno de los puntos fríos del momento de la Tierra. De la información que tenemos de unos 500 millones de años hacia atrás, hemos tenido picos de calor por sobre 14 grados centígrados de lo que tenemos ahorita. Pero, por ejemplo, ahora el 0.1%, del 0.1 grados centígrados que se alza como por ejemplo el fenómeno del Niño nos afecta tremendamente, pero a los humanos. La Tierra ya ha pasado por otras cosas grandes. Realmente como humanos no hemos vivido ningún evento climático fuerte de la Tierra, ninguno. Interesante. Marcos. Bueno, a mí me gustaría preguntar, por ejemplo, ¿qué impactos tendría cuando la Tierra aumente, por ejemplo, con estos picos altos que ya sucedieron en el pasado? ¿Cuál serían su impacto o cuáles serían como los fenómenos catastróficos que podrían ocurrir? Lo primero, no sé si beneficio catastrófico, ahí creo que queda a decisión de cada quien, sería la renovación de vida. Siempre cambia completamente la vida que existe en la Tierra. No desaparece la vida completamente, pero varía demasiado. Por ejemplo, cuando hubieron las erupciones, cambió un montón los animales que existían, las plantas, incluso las bacterias, los microorganismos, todo eso. También desde el año, creo que 450 millones, comenzaron a aparecer full plantas, y en lo que apareció full plantas también cambió el ecosistema. Entonces es algo muy de feedback de un lado y del otro. También la forma de vida, las formas de vida que habita la Tierra cambian también de cierta manera el clima. Es interesante que justo menciona Giorgio Parisi que lo que se viene, si se viene algo, es un estado estable. O sea, las eras geológicas son estables, transicionan, estables, entonces se viene otro estado estable más. Y habla de infinitos estados estables, Giorgio, pero bueno, estos son puntos. Justo mencionas esto del clima. ¿Sobre qué va tu investigación actual? Bueno, tengo dos investigaciones actuales por el momento. Una es de mi tesis, que ya escogí tema antes de saber a dónde me quería enfocar muy bien. Entonces estoy haciendo predicciones basadas en modelos numéricos para poder, yo me estoy enfocando en la zona del Ecuador, ya que estamos en una zona interesante, muy interesante climáticamente, aparte de que nos atraviesa el Ecuador. Estamos en los únicos pocos lugares del mundo en que se puede experimentar todas las estaciones del año en un solo día. Puedes vivirlas aquí en el Ecuador. Entonces, climáticamente es bastante interesante la posición, y también más con respecto al fenómeno específico que yo investigo, que es el fenómeno del Niño. Nosotros somos pues de los países más afectados por el fenómeno. Nos encontramos en la región 1+2 junto con el Perú. Somos de los que, por ejemplo, se dice o se cuenta, se rumorea que los incas ya tenían conocimiento de esto por el calentamiento de las aguas y tal en toda esta parte costera del Ecuador y de Perú. Ari, tengo una pregunta. Hablaste de la zona 1+2, ¿podrías explicarme un poco? Claro. Bueno, esto del fenómeno del Niño tiene como que su origen en el Océano Pacífico. Entonces, para facilitar su estudio, se delimitaron 4 regiones de estudio al inicio, que era la 1 que estaba más apegada a lo que es la parte de Sudamérica, la 2 que era ya como que digamos el Océano Pacífico cercano a Sudamérica, la 4 que era como que el centro, la tercera que era como que el centro, y la 4 que ya era pegada pues a Australia. Luego se determinó una zona mucho más específica, que es la zona 3.4, que es donde específicamente se comienza a calentar, y ahí es donde nosotros tomamos los índices para decir que estamos viviendo un fenómeno del Niño, o de la Niña también, porque hay los dos fenómenos. Justo mencionas eso. El Niño es una fase de la oscilación del sur. Se caracteriza por vientos débiles y cambios en la presión del Pacífico, llevando a desastres ecológicos, económicos, sequías, inundaciones. Su percepción ha cambiado con el tiempo y se le ha dado una connotación negativa. En estos episodios del Niño también ocurren los episodios de la Niña, que es su fase opuesta. ¿Puedes hablar cómo evoluciona este concepto del niño y la niña? Es curioso porque al inicio se los conocía como el niño y el viejo, luego le cambiaron a el niño y la niña. El primero que se descubrió fue el niño, y fue bautizado por unos pescadores, creo, en las costas de Perú, porque justo notaban este cambio en lo que eran las corrientes marítimas, el calor que venía del océano, y lo relacionaron con diciembre. Entonces le llamaban el niño de Navidad, el niño que viene con la Navidad. Y a la otra, el fenómeno en esos tiempos le llamaron el viejo, porque en contraste con el niño que traía lo que era lluvias y toda esta parte húmeda y incluso caliente en la parte de la Amazonía, en cambio, el viejo en ese tiempo era climas fríos, vientos fríos y dry, seco completamente, como se le decía en el viejo. Y la corriente del Niño es parte del Niño. El ONI, si no estoy mal,
¿Abarca ambos fenómenos? No, el ENSO abarca muchísimas cosas, que es las oscilaciones del niño del sur. Ese tiene dos fases principales, que sería lo del niño y la niña. Claro. Lo que pasa con el niño es que vienen los vientos alisios, que soplan desde el oeste hacia el este y comienzan a llevar lo que es el agua caliente, que se calienta en las zonas del Ecuador por el sol, la comienzan a llevar lo que es a la zona de Australia. Eso es lo que pasa generalmente, eso es lo que pasa cuando rota la Tierra y todo está funcionando normal. Ya. Cuando sucede lo del niño es que los vientos alisios se debilitan, entonces dejan de llevar esta parte del agua caliente hacia Australia y se comienza a acumular cerca del Océano Pacífico. Después, bueno, cerca de nuestra parte de la región 1+2. Cuando el agua caliente se acumula aquí, ya saben que lo caliente sube, entonces todo esto pasa, comienza a llover un montón por la costa. La otra fase, en cambio, lo bueno de lo interesante de este fenómeno es que la Tierra no lo contrarresta, sino que comienza a existir un fenómeno de feedback que se llama el Bjerknes feedback. Pero este feedback va de que los vientos alisios, cuando se debilitan, lo único que causa este debilitamiento de los vientos es que otras cosas que siguen debilitando los vientos. Entonces esto sigue aumentando lo que es el fenómeno del niño, y lo mismo pasa con el fenómeno de la niña, que en este caso aumenta la cantidad de viento. Y esto lo único que causa son otras cosas que siguen causando lo mismo. Entonces se sigue retroalimentando el fenómeno por un tiempo hasta que existen ya algunas cosas que los detengan. Perfecto. Entonces, podemos decir que estos fenómenos del niño y la niña son en gran parte provocados por la geología o por la forma o la estructura, más que por cualquier otro factor. O sea, más que el fenómeno cree el relieve crea el fenómeno. Más que el fenómeno, es que el fenómeno no es como que algo lo crea todo en conjunto, es parte del todo. Lo interesante de este fenómeno del niño es que es la representación más clara de la variabilidad interna de la Tierra. Entonces, más lo que es emocionante de este fenómeno es que nos permite ver un poquito de cómo funciona la Tierra. Y sería interesante ver que otros tipos de fenómenos ocurren incluso en otros planetas, porque el fenómeno del niño es el más interesante en el nuestro, porque pues tenemos un montón de agua y los vientos y tal, y la atmósfera, pero en otros planetas yo presumo que deben ocurrir cosas loquísimas con respecto al clima. Ahora que mencionas eso de la predictibilidad y todo esto, eso me lleva a preguntarme si lo que podemos saber sobre digamos, la meteorología o las ciencias climáticas es que son muy caóticas, complejas, y la predicción que podemos hacer sobre ellas es limitado comparándolo con lo que podemos hacer con otras áreas. ¿Cómo se justifica el invertir tanto en este tipo de áreas? Bueno, es que realmente nosotros dependemos del clima para todo. Como humanos dependemos bastante. Y esto mismo de que sea caótico resulta bastante dañino y bastante beneficioso en algunas áreas, pero generalmente dañino. Pongamos como ejemplo justo el fenómeno del niño. Y realmente es curioso que un calentamiento en un punto exacto del Océano Pacífico se conecte después con un montón de casas destrozadas aquí en el Ecuador, mucha infraestructura, personas que murieron. El último niño grande que tuvimos fue el del 2015 y tuvimos como país pérdidas irreparables. Entonces, por más difícil que se considere todo este tema del clima, yo creo que para mí es demasiado importante, no creo que controlarlo, pero tratar de entenderlo de alguna manera. Hay en el libro de Caos, que habla Lorenz un poco de sus ecuaciones que explican el clima, el resultado que encontró es esta inestabilidad gigante, y al final, en conclusiones, muestra que lo que representa es una guía para estudiar las inestabilidades. No dice que es lo último, pero lo curioso después de eso es que, ok, hay un montón de inestabilidades, pero aún así dentro de estas inestabilidades hay ciertos parámetros muy ordenados, porque a partir de este estudio viene la constante de Feigenbaum. Es una ruta común al caos, ruta común ante esto, y es una constante. Entonces, a pesar de que no se sepa, como que es la ruta para saber, la ruta para entendernos más. Perfecto. Entonces, el niño es una corriente de las más variables que sucede en la región específica del mundo, capaz de variar drásticamente vegetaciones y de ciertas zonas y poner incluso nuevas especies por este tipo de variaciones en el clima. ¿Crees que fenómenos como el niño pueden haber jugado un papel crucial en el origen de la vida en la Tierra al ser tan naturales? Eso sería bastante interesante. Bueno, como decía, este tipo de fenómenos no se sabe tampoco cuándo empezó. Hay una teoría
medio interesante por ahí que dice que realmente el fenómeno del niño es algo muy reciente y muy chiquito que estamos experimentando recién ahora y que se relaciona mucho con el cambio climático. Y esto porque los científicos que hacen proyecciones no solo hacen proyecciones hacia el futuro, sino también hacia el pasado para ver si es que se puede predecir un poco cómo era antes. Y con las predicciones de buenas precisiones, lo que se obtiene es que antes el niño no era tan común. Esta oscilación entre el niño y la niña y estos cambios de temperatura grandes en el Océano Pacífico no pasaban tan seguido. Y con las predicciones que se hacen a futuro, se tiene que, digamos, para el año 2028 ocurrirán el doble de veces, más seguido. Y los efectos también serán más fuertes. Si no estoy mal, mencionas de que es importante esto de saber qué está conectado con qué en la causalidad. Walker es uno de los que organizó un equipo de estadísticos y empleados para calcular correlaciones entre numerosas variables de estaciones de todo el mundo. Las variables incluyen presión atmosférica, temperatura, lluvia, manchas solares, etc. Para ti, ¿qué variables son las que mejor explican este fenómeno del niño? Bueno que mencionas a Walker, él tiene una historia bastante triste como científico realmente. ¿Por qué triste? Porque él fue el descubridor de lo que es la oscilación del sur, esto de que las cosas estaban oscilando y se iban de un lado al otro y que esto causaba otras cosas a lo largo del mundo y todo el mundo lo llamó loco. Literal. Y justo el año que se muere, la reunión que hacen, el IPCC, que es el encargado de esta, de la Asociación del Clima, ahí pues se presenta Bjerknes y ahí él comprueba que realmente tenía razón Walker con lo de la oscilación y aparte le sumó lo de que es el fenómeno del niño. Entonces Walker nunca pudo ver comprobado su trabajo en vida, lamentablemente. Pero bueno, regresando a la pregunta, las variables que creo que más creo que depende mucho, porque se relaciona con todo. Si quieres relacionarlo incluso hasta con política se lo puede relacionar. Política. En las simulaciones que se hacen, una parte muy grande son las simulaciones físicas, que obviamente tratamos lo que son turbulencias, fuerzas estocásticas, termodinámica y todo eso, pero realmente lo que nosotros utilizamos y sobre lo que nosotros trabajamos también son predicciones y escenarios políticos, económicos, biológicos. Esto del clima no solo se estudia desde una perspectiva geofísica, es la más grande, pero se estudia desde varias perspectivas. Pero si es que hablamos de mi zona específica de investigación, al menos aquí en el Ecuador, se relaciona más con las precipitaciones y la temperatura del aire, porque son las dos cosas que más nos afectan. Cuando viene el fenómeno del Niño, las inundaciones en la costa y también en la parte de la sierra, y en la parte de la Amazonía lo que causa son muchos incendios forestales, porque se acaba la humedad y el aire se seca. Wow. Entonces esto es más fácil de que se esparza. Pero eso en Ecuador. En cambio, no yéndonos tan lejos, y en el norte de América, en cambio el fenómeno del Niño causa full incendios. Y en cambio en Australia causa sequías, o sea, no llueve por mucho tiempo, que también causa incendios forestales. Qué revoltoso el niño. En todo lado, o sea, qué interesante. Eso de que todo influye, no sé, a mí siempre me cuesta terminar de aceptarlo, porque al menos en sistemas complejos tienes que tomar lo más simple y lo más fundamental, pero esta contradicción con que todo influye es muy importante considerarla. Es difícil tratar de tomar lo más fundamental, pero hay muchas técnicas de los análisis de time series no lineales que te ayudan a simplificar muchísimo las cosas y que realmente incluso dan mejores resultados que cuando tratas de tomar todo en cuenta. Interesante. Ari, tengo una pregunta. Volviendo un poco literal a la cuestión del efecto mariposa y del aleteo, ¿hay algún efecto que se vea del fenómeno del niño o de este ciclo del niño y la niña en el otro lado del planeta? Por todos lados. El niño está también enlazado con lo que es el monzón asiático, entonces cuando el niño se alarga también le afecta al monzón porque se acorta, entonces llueve menos para ellos en Asia. Y tengo una duda, si dices esto se produce por la ubicación en el cinturón ecuatorial, ¿verdad? En parte es por este calentamiento que surge en la zona ecuatorial del planeta, pero ¿por qué se da en el Pacífico y no en otras zonas, digamos? En otras zonas se dan otros fenómenos también, que justamente también están acoplados con el fenómeno del niño. Pero esto es curioso de preguntar el porqué de las cosas en la Tierra, porque es variabilidad climática interna. Puede ser que mañana amanezcamos y un volcán erupcione y nunca sepamos por qué. Wow. Pero yo me supongo que, lo principal, la parte más física que puedo sacar de todo eso es porque el Océano Pacífico tiende a calentarse mucho por su zona cerca al Ecuador, por el sol. Entonces esto de que se calienta mucho, sumado a los vientos alisios que lo empuja y el termoclima
clima que como el agua caliente sube, el termoclima del agua fría sube también y los vientos alisios lo empujan, creamos una piscina caliente cerca de Australia, entonces como que sí se puede explicar los fenómenos mecánicos y físicos que hay detrás de eso, pero aún así, aunque creo que cualquier físico se desmenuce explicando cada cosita, le va a faltar algo. Como que la condena de todo, de que nos cae justo directamente los rayos del sol, generan este fenómeno que genera un impacto grande en toda la Tierra. Muy interesante por nuestra ubicación hacia el sol. Pero solo es una pista. Predecir todavía es un paso grande. E incluso decir que es por eso es que establecer causalidad en el sistema de la Tierra es bien complicado. Excelente. Hay términos actuales con esto del clima. Uno que veía es el Net Zero. Es dado por la Organización Nacional de la Normalización en el 2022. Net Zero es la búsqueda del balance de eliminar tanto como emitimos y se cumpla esta conservación como conservación energética, pero en términos de gases de efectos de invernadero. El problema es que China e India hacen 1/3 del producto de estos gases de invernadero. O sea, ¿crees que se puede conseguir estos objetivos net zero habiendo tanta imparcialidad? Realmente ya estamos muy cerca de que del año 2030, de la Agenda 2030 no se ha cumplido, creo que ni el 20% de todo, contando a todos los países que firmaron, tan contentos, el Tratado de París y todo. Entonces estamos muy lejos, muy lejos. Yo, en mi opinión, un poco pesimista, diría que no van a dejar de utilizar combustibles fósiles hasta que se les acabe. Y para eso tenemos todavía parañas. Justo lo que te mencioné, lo menciona la física Sabina Hossenfer, y al final de ese video menciona la misma idea, que va a ser imposible conseguir este objetivo de net zero si es que no hacemos una eliminación activa y constante del dióxido de carbono. Pero algo bonito del final, abrir la mente de una manera más interesante, es que recomienda un canal llamado Planet Wild, que es un canal en el que un grupo de amigos, que son muy amigos, hace un video cada mes generando un tipo de reconstrucción. Entonces lo que ella dice es que te motives a ver esas ideas y a copiarles, en vez de ir como que a la playa con tus amigos solo a ver e irte, vas, bebes, pero limpias y también la pasas chévere, o te vas a una zona que está deforestada, van, acampan y lo unen. ¿Qué tipo de soluciones a ti se te ocurren para un poquito más creativas, para generar impacto? Bueno, parecidas a esas iniciativas hay muchas. Aquí yo les invito, el sábado limpiamos ríos en Ibarra. Están invitados. Invitados hasta los del podcast. La verdad yo sí estando ya estudiándolo un poquito más, o sea, cuando se habla de... Es curioso porque he estado en ambos extremos. Cuando se habla del tema de cambio climático y todo esto desde la parte de la innovación, se habla bien felices y contentos de que con esto y lo otro y con una idea y más otra y más gente se pueden hacer muchísimas cosas. Pero cuando se habla desde la parte científica se habla muy pesimistamente realmente del cambio climático. Al menos con los escenarios de emisión de dióxido de carbono con los que trabajamos para predicciones futuras, se trabajan con 3 principales. Una que es la de que vamos a disminuir nuestra huella de carbono, lo cual es casi imposible, en la de que vamos a seguir produciendo lo mismo que ahora y en la que vamos a aumentar. Y se está viendo que la que más precisión tiene es en la que estamos aumentando nuestras emisiones de carbono. Pesimista. Entonces, cuando se tiene todas estas cosas de frente, es cierto que cuando tienes ideas y todo, también ayuda mucho. Yo siempre he dicho que si no estás ayudando, pues eres parte del problema, de lo mismo. Pero aún así sí se siente un poco frustrante porque que nosotros hagamos mucho, incluso nosotros 5 aquí que hagamos algo, no representaría mucho ni siquiera a nivel de esta ciudad, Urkuki. Sí, somos nada ante un gran fenómeno. Por esa parte es un poco frustrante, pero siempre se puede hacer algo para sentirse incluso un poco mejor consigo mismo. ¿Sabes? A mí me llamó la atención que dijiste que quizás los 5 no logremos nada. Bueno, gracias. Gracias. Es un ejemplo, lo siento. Pero así como el efecto mariposa supone que un aleteo después puede producir un tornado y grandes cambios, entonces puede ser que a lo mejor de alguna manera podamos cambiar algo. Me imaginé qué pasaba si en el Ecuador no hubiera el niño ni la niña, cómo afectará eso al planeta. Y, o sea, ¿qué opina la ciencia respecto de por qué aparece un niño o por qué aparece? Yo creo que esas son justamente las preguntas que te llevan a hacer Castinar. No. Pronósticos. Pronóstico, se me cruzaron los cables.
Cuando haces pronósticos y planteas un escenario a futuro o hacia atrás o compruebas un escenario, lo primero que haces es quitar cosas y agregar cosas para ver qué pasa. Entonces, justamente, no sabría específicamente cómo quitar al niño completamente, pero va por ahí. Es como que esa es la manera más factible de entender lo que sucede con el planeta Tierra, quitando cosas o poniendo cosas. Algo que me encanta de esto de que nosotros 5 no podemos hacer nada, o de esta idea del 80-20, lo que es libre de escala. Lo interesante es que todo lo que es libre de escala prácticamente explica catástrofe. O sea, que algo muy chiquito puede generar un impacto enorme. Entonces, como que los 5 sí podemos generar algo, si nos basamos en que así funcionan las leyes de escala. O sea, y en base a eso, incluso el mismo podcast puede generar algo, si es que algo chiquito puede generar algo muy grande. ¿O crees que no? No, sí, claro que sí. Yo creo que no pasa tanto como quisiera, pero se le llaman los casos unicornios, ¿no? De esto de que un pequeño esfuerzo puede causar algo bastante grande. Me gustaría verlo, la verdad, me gustaría verlo. No es común, pero posible. Cuando se habla de digamos, de las iniciativas de cuidado ambiental y ecologistas, no siempre se toma en cuenta las consideraciones políticas que conlleva todo esto, el juego de fuerzas que existe alrededor del mundo, cómo está distribuida la riqueza y cómo está distribuido el poder en cada país. Por ejemplo, cuando hablamos de el uso de combustibles fósiles, podemos plantear la posibilidad de dejar de usarlos así secas, definitivamente, pero aún así sigue siendo una energía considerablemente barata y permite que muchas personas puedan acceder a energía y realizar actividades, realizar trabajo y ganar el pan de cada día con esta energía. Entonces, personalmente considero que más que el dejar de crear o de producir gases de efecto invernadero, la cuestión iría más bien por qué podemos hacer para mitigar los efectos que ya tenemos o plantearnos un cambio estructural de toda la sociedad que tenemos. Y eso no simplemente se trata de cambiar los hábitos, digamos, diarios de cada persona y de cómo eso afecta al medio ambiente, sino también cambiar la estructura política y económica de todo el mundo. Y eso es algo que se viene peleando más de 200 años. Sin duda. Cómo estas iniciativas, digamos, que ofrecen pequeños esfuerzos pueden eventualmente producir un cambio importante. Yo soy bastante pesimista en esto de que la gente cambie sus hábitos y más aún con que cambie el orden mundial de todo el planeta, pero en lo que sí creo es en que tal vez la única esperanza que tengamos es en la ciencia y la tecnología. Ya estamos muy tarde, ya pasamos el punto de retorno de lo que es el cambio climático por acciones antropogénicas. Ya no hay vuelta atrás, ya no estamos ni siquiera en calentamiento climático, estamos en ebullición. Pero mi idea va más por la parte de ver maneras a través de la ciencia y la tecnología de solucionar. Ya no a través de que la gente cambie sus hábitos y que las empresas dejen de vender combustible y todas esas cosas, sino en encontrar soluciones, por ejemplo, a lo que está pasando con los gases de efecto invernadero en la Tierra, alrededor de la atmósfera, encontrar una solución para eso, algo por el estilo. Y lo que yo creo que se le está poniendo muy poco interés económico, porque cuando hablamos de que la Tierra se va a acabar, generalmente hay la solución de que, claro, estamos invirtiendo un montón y millones de dólares en lo que es exploración espacial, pero no invertimos suficiente dinero en tratar de combatir el cambio climático, y no desde esta perspectiva de cambiar los hábitos de la gente, sino en esto de ver qué podemos hacer para poder contener a la Tierra y poder sobrevivir en ella. Qué bonita perspectiva. Para el problema que plantean, hay un libro llamado Clima, el desafío del diseño más grande de todos los tiempos. Hay un montón de protagonistas que escriben sobre esto y comentan que sin la ciencia no se puede, pero con ciencia no alcanza. Predecir el futuro es una tarea muy distinta de torcer, y para hacerlo tenemos que generar un nuevo diseño, justo en todo lo que mencionó Jordan, política, caminos y todo, pero también un poquito en esto de ser conscientes de a dónde estamos botando el dinero, en dónde quizás sería más necesario, más útil, más factual. Bueno, se llama el gran diseño. Me pica mucho por continuar con la siguiente sección. Creo que es algo que podrías aportar muchísimo. Tienes el poder del Ecuador, de tomar decisiones útiles para el Ecuador a nivel de educación y ciencia. ¿Qué decisiones tomarías para mejorar en estos campos, la educación y la ciencia? Bueno, está difícil ser presidente del Ecuador, más en estos tiempos. Tal vez ministro de Educación. Yo creo que lo primero que le está, más que es algo que le ayudaría a avanzar, es algo que ya le está faltando, que es inversión económica. Ya recientemente tuvimos otro corte que nuestra universidad también se proclamó al respecto, y vamos a tener mucho menos dinero para el año siguiente, igual como un montón de otras universidades en el Ecuador. Entonces, más que algo como que les empuje mucho, yo creo que sí hace falta mucho dinero en ese sentido. Lo primero, dar dinero. Y ya, les dan dinero y, o sea, ¿crees que el sistema está lo suficientemente bueno para que administre muy bien ese dinero? ¿O también hay algo ahí que cambiarías en el sistema? Depende, o sea, se tiene que cambiar a través como que de esta perspectiva de un presidente
O como de esto de tengo la varita mágica y voy a hacer que este sistema sea así ahora. Ten la varita mágica. ¿Qué harías? Cambiaría las mallas curriculares de escuelas y colegios, siento que están muy anticuadas la manera en cómo se está enseñando, incluso también en las universidades. También subiría sueldos a docentes muchísimos, ganan una miseria en este país que no deberían. ¿Invertirías en el clima? Me pondría una estación meteorológica de recolección de datos. Qué interesante. Es que sí me quedó picando esto de que damos un montón de dinero por ir al espacio y sus consecuentes, pero nos estancamos en cosas fundamentales como entender el océano, entender el clima. Conocemos más el espacio que nuestro propio océano. Sí, y lo cual no es malo, pero sino que es No raro. sé, les tiramos una bomba nuclear. Si viene una guerra, yo creo que viene primero de abajo que de afuera. Puede ser una de las opciones que Jordan siempre tiene. Sobre eso, bueno, no sé, yo siento que la ciencia en ese aspecto siempre ha funcionado más con alas de libertad que ante la necesidad. Entonces, más bien se trata de, no tanto de cómo nos sirve directamente la cuestión de la exploración espacial, sino que cuál es la ciencia residual de eso. Siempre ha funcionado así, ¿no? O sea, vamos creando cosas, la curiosidad humana insaciable siempre, Siempre. va preguntándose cosas y como resultado aparecen aplicaciones, nuevos instrumentos que pueden ser utilizados en otras áreas y que mejoran al final la vida de las personas. No sé si cambiar todo este paradigma y enfocarnos a la cuestión ambiental cambia desde la base el paradigma de la ciencia. No sé, ¿tú qué piensas? Yo creo que más que quitarle aquí, ponerle allá y cambiar completamente todo, es como que pedir un poquito más de atención. Sobre todo, al menos aquí en el Ecuador, estamos bastante complicados. Estamos en una posición, como les digo, bastante especial climáticamente. En medio Ecuador podemos vivir las 4 estaciones en un día, nos afecta el fenómeno del Niño directamente y se podrían estudiar tantas cosas aquí que incluso podríamos tener buenos descubrimientos acerca del clima en nuestra posición. Y sin embargo, tenemos radares viejísimos, nuestra data no es nada fiable meteorológicamente hablando. Realmente es más fiable los satélites europeos por la falta de mantenimiento y la falta de dinero y la falta de presupuesto, sumado a que a nosotros como investigadores aquí en el Ecuador, si quieres datos de climáticos, te cobran un centavo el dato, siendo una empresa pública. 100,000 datos, Un time series y ya te quedas sin comer la semana. Chuta. Entonces, aparte de que desde su misma institución no generan conocimiento ni generan investigación, ni siquiera planes de prevención de riesgos, ni siquiera dejan investigar a las otras personas que lo van a hacer gratis y les cobran. Es una situación bastante complicada solo en el Ecuador. Supongo que a nivel global va por el mismo sentido, tal vez en algunos lugares privilegiados, ¿no? Sí, qué bonita perspectiva, porque, o sea, saber esto es importante. El clima nos afecta a todos, nos influencia a todos. Una amiga en Brasil sube sus estados, 41, 42, 43, 44 grados, es lo de esta semana, y nos afecta a todos. Y los que estudian el clima son gente que se dedica a tratar de buscar este tipo de soluciones para nosotros mismos, y aún así es de los que o menos nos interesa o peorcito les tratamos. Aquí en el Ecuador te cobran los datos para que te investigues. cobran por cuidarlos. Es muy interesante ese fenómeno, más fuerte que el del niño, es curiosísimo. Pero a veces también algunas pequeñas cosas hacen efectos grandes. Sí, yo sí no quiero moverme a ese punto sin promocionar o dar iniciativa a este tipo de cosas. O sea, lo de Planet Wild suena súper. Vas a ver a gente que va y se divierte haciendo cosas buenas por el ambiente. Es la típica salida que tienes con tus amigos, pero esta vez haces algo por el ambiente y luego sigues en tu acampada, sigues tomando, fumando, lo que sea. Pero no dejen sus botellas por el bosque. Pero te las llevas y limpias y como que cambiar un poco el chip, la perspectiva puede ayudar muchísimo, no solo para esto, para todo, para todo. Siento que hay una perspectiva que nos puede hacer ver el clima muy diferente. El problema es que la tecnología nos ofrece mucha comodidad como humanos y cada vez nos estamos acostumbrando más a las comodidades. Entonces cada vez quieres que te cuesten menos las cosas. Claro. Y este tipo de iniciativas como que un poquito de esfuerzo y... Pero es que, porque le dices esfuerzo, ahora dile salida con tus diversión. panas. Exactamente. También esto es justo lo que dijiste, plantar árboles. Hay muchas iniciativas como esta y tantas que sí hay que hacerlas con un poquito más de información. Porque, por ejemplo, lo que pasó no sé si en Estados Unidos, creo que fue que se comenzaron a hacer muchas iniciativas de volver a plantar, ¿no? Entonces llevaban un montón de niños de escuelas, colegios a plantar. Plantaban árboles, se tomaban la fotito, las semillitas, todo. Plantaban Nunca hubo hierba. seguimiento.
Nunca vieron qué plantas eran endémicas, qué plantas Claro, no funcionaban para el con ambiente. responsabilidad. Ari, tengo una pregunta y era, por ejemplo, cuando estábamos hablando dijimos que hay un límite en el que una pequeña acción puede causar grandes cosas, ¿no? Y me puse a pensar, ¿y qué pasa si una grande acción también influye, ¿no? Pues, por ejemplo, me imaginé que botaba una roca al río y con el paso del tiempo eso provocaba que se formara el fenómeno del niño. Sé que es loco, pero podría pasar. Ok, te sigo. Sí, soy la roca. Continúa. Y en el otro lado me imaginé que no le lanzaba una roca, sino que le lanzaba un meteorito y que gracias al meteorito se produjo el fenómeno del niño después de un tiempo, ¿no? Y me llegué a pensar y dije, bueno, ¿qué pasa si hasta cuáles son los límites que pueden afectar, por así decir, que un fenómeno ocurra? O sea, ¿cuáles son esos límites a escala que podrían producir un fenómeno del niño, por así decir? Una pregunta de milenio. O sea, sí quiero el Nobel, pero todavía. O sea, me estás preguntando como que por causas o posibles causas del fenómeno del niño. Existen muchas teorías al respecto, la verdad. Sí he leído algunas par locas también. De lo que sí he visto, creo que de un estudio que hicieron bastante al pasado. No tengo ni la menor idea con qué data lo hicieron ni con qué argumentos, pero estaba muy interesante. Y querían tratar de encontrar lo que era fractalidad en el fenómeno del niño. En esto como que varía entre tiempo y espacio. Porque, por ejemplo, existen también sabores del niño. Se puede originar en diferentes puntos de esa región 3.4 del Océano Pacífico. Entonces puede ser un EP o un CP. Y aparte de eso también ocurre diferencias de tiempo. Pueden ocurrir en cada 2 a 7 años. Entonces una variabilidad bastante alta. Entonces tratan de mapear esto espaciotemporalmente. Wow. Y tratan como que con esta proyección de al pasado tratar de encontrar alguna forma o fractalidad en todo lo que está sucediendo para tratar de encontrar predictibilidad, pero no sé. Qué chévere perspectiva, no sabía que el niño tenía sabores, incluso que loco, parecen los gluones también tienen sabores, así que... A la física le gusta agregar sabores, sí, a las cosas. El sabor de la ciencia. Bueno, algo que nos encanta en este último podcast de esta temporada es juntar todo, que todo esté unido. Hay una pregunta que te dejó la persona pasada para este podcast actual, fue el estimado profesor Pierre Puyol, y dice, la búsqueda del conocimiento de la ciencia ¿se tiene que hacer a cualquier precio? Bueno, ahí sí voy a caer un poquito más mal, pero yo sí soy fan de que el fin justifica los medios. Wow. Es que hay una escena que se me viene a la mente con esto, que es impactante, que es en Interestelar. Cooper está sentado y le llega la información de los videos de sus hijos. Y le empieza a llegar la información de los videos de sus hijos y la niña dice, que ya no es niña en ese momento, dice, este cumpleaños es especial porque dijiste que ibas a regresar para cuando tengamos la misma edad. Y ahorita tenemos la misma edad y aún no ha regresado. Y él conoció el espacio-tiempo, conoció cosas inconocibles, pero lloró durísimo en esa escena. Es imposible, se le parte el alma. Entonces es como que hay un nivel de crueldad en el conocer, inevitablemente. Sí, yo creo fervientemente que cualquier cambio, pequeño o grande, va a terminar arrasando con mucha gente por encima. Pero si no va arrasando con un poco de gente, no se hace el cambio. Eso no es cambio. Espera, yo creo que más que cuántos cambios van a haber, lo más importante es quién decide, porque al final esa persona es que va a medir o va a sopesar los pros y los contras. Claro. Entonces, más que si la ciencia debería o no hacerse a cualquier precio, tienes que ver, o sea, quién debe ser quien decide ese precio a pagar. ¿Y por qué la persona que decide el precio no paga también? O tal vez sí. Puede pagar. ¿Cómo definimos lo bueno y lo malo? Yo, por ejemplo, una vez me puse a imaginar, por ejemplo, algo muy parecido a lo que ustedes dijeron. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿crees que la naturaleza es mala? Yo creo que la Tierra, como cualquier... Si es que existiera un Dios, no le importamos. ¿Por qué no le importamos a Diosito? Oye, no, yo creo que a la Tierra no le importamos en general. Justamente estos mismos fenómenos que a nosotros nos pueden causar un montón de daños, puede ser que sea un proceso de la Tierra para regenerar algo que ella sí quiere hacer, o que ella necesita, o que físicamente le funciona, cualquier cosa. Entonces creo que es muy extraño que estaría relacionado con nosotros. Nosotros sí llegamos a influirla bastante con las acciones antropogénicas que hemos realizado, pero si lo ponemos en un plano de 100 años,
vemos, o sea, tenemos un alza en la temperatura del aire y todo esto, pero si lo alargas un poquito más, estamos en una época fría, realmente estábamos saliendo de una época bastante equilibrada y tenemos un pequeño pico así. Entonces es como que la Tierra ha visto cosas peores que los humanos, seguramente. Me acuerdo de una perspectiva muy interesante, muy bonita, que me habían dicho una vez de que si es que existe un Dios y hay tantas acciones malas, Dios solamente está divirtiéndose. Cada vez que hay una acción mala es Dios divirtiéndose. Entonces, si tú haces algo malo, estás haciendo que Dios se divierta. O puede ser que solo son situaciones, puede ser que no sean ni buenas ni malas, solo situaciones que nosotros como humanos definimos el bien y el mal y decimos, esto es malo porque hace frío y a mí el frío no me gusta. Entonces, la naturaleza puede ser que no sea mala y sería básicamente como una representación de lo que es la naturaleza de verdad. Algo como una conciencia un poco más elevada, de una forma que es para nosotros quizá un poco difícil de comprender porque nosotros tratamos de definir las cosas, ¿no? Me recuerdo una vez que asistí a una clase de filosofía, una clase virtual, y hablaba de que, bueno, en resumen, lo que decía, hablaba un poco de Dios y de las religiones. La religión actual no es necesariamente alguna de las 5 más grandes que existen, sino que la religión actual es la religión de la verdad. Y, o sea, se lleva un poco a esto la cuestión de la moralidad. Cuando tratamos de definir si algo es bueno o malo, siempre creemos que esa es la verdad. Y en parte eso nos ciega. Sí, es raro. O sea, Marcos comenta que las situaciones pueden ser no buenas ni malas, pero pero ¿por qué los humanos tenemos internos en nuestro chip esto de está bien o está mal? Pero es natural, o sea, nadie te dice que lo hagas, tú solito lo haces. Hay aquí una correlación entre lo que, entre comillas, piensa la Tierra y lo que piensa el humano. ¿Y por qué es diferente? ¿O por qué ambos son naturaleza? ¿Por qué hay una contradicción en los pensamientos de ambos? Ahí ya depende de si quieres creer que la Tierra tiene vida o no. O sea, que la Tierra en sí es vida. Hay ideas por ahí. Hay ideas. Puede ser. Increíble. No me quiero ir sin preguntar las perspectivas de más. ¿Tú qué opinas, Jordan? ¿La búsqueda de conocimiento de la ciencia se tiene que dar a cualquier precio? Lo del precio creo que Depende de... Depende, no, es que el precio no es algo que sea lo mismo para todos. Entonces, dependiendo de quién decida, el precio va a valer la pena o no. Ahora, la cuestión viene en cuántos se ven involucrados en la decisión de calcular el precio. ¿Tú qué opinas, Marcos? ¿La búsqueda del conocimiento de la ciencia se tiene que dar a cualquier precio? Es una pregunta que yo la traduzco como si un humano dijera, yo soy humano. Porque, por ejemplo, ¿qué es conocimiento? ¿Qué es precio? Y todo eso es un humano preguntándose, saber conocer más. El humano trata de interpretar desde su perspectiva todo, entonces es como la representación. Esa pregunta es una representación, según yo, de la esencia de un humano. Es una pregunta muy humana. Entonces, para un humano. Wow. Partiendo desde ahí me doy cuenta y digo, bueno, entonces sí, primero no sabemos ni qué es lo que estamos buscando, no sabemos qué conocimiento queremos o no sabemos si el conocimiento que andamos buscando sea lo que nosotros esperamos. Más que un precio, el precio lo veo igualado a un desarrollo de eventos, como el desarrollo, más que precio. Yo veo que el precio es el camino a seguir, más que, ahora quitémosle la palabra precio como que nos cueste, sino que sea camino. Y el camino no tiene que ser ni malo, no tiene que ser bueno, va a ser el camino que tenemos que seguir. Quiero saber tu punto de vista. La búsqueda de conocimiento. Yo sí creo que la ciencia sí ha ido avanzando de a poco. Así como a lo mejor se dejó de lado el movimiento newtoniano y se sustituyó por la relatividad general. Se tuvo que dejar a un lado y se siguió evolucionando. Para bien, para mal, pues eso ya es un dilema más moral. Pero sí creo que la búsqueda de la verdad sí lo justifica. Wow. Justo dice Carl Sagan, en algún lugar hay algo increíble que está esperando a ser descubierto. Pero la idea es, pensé que todos iban a responder los mismos porque todos, o sea, aquí en Yacha y venimos de dejar un precio. O sea, como que en nuestro intrínseco está dejar algo por el conocimiento de por sí. Y nada, quiero agradecer a todos los oyentes, a todos los presentes, a todos los que hacen posibles este maravilloso espacio para conocer perspectivas tan útiles sobre la ciencia, el clima, los sabores del clima, por sobre todo que quizás el conocimiento global, y por eso incluso se hace este podcast. Gracias por su compañía, les agradezco a todos y hasta la próxima. Manténganse curiosos.